Pues lo señalábamos hace un instante, hay revuelo político por los acuerdos alcanzados con esta disidencia de FARC que lidera Iván Mordisco. Puntualmente se habla de la inquietud que genera que ya se esté abriendo la puerta para que, o que se estaría abriendo la puerta para que miembros de esa disidencia puedan estar en zonas urbanas sin uniforme, pero pues incluso liderando grupos sociales o en reuniones con oficinas públicas para acordar desarrollo en algunas regiones del país. Don Camilo González Pozo, buenos días, bienvenido a la W. Sí, muy buenos días, un saludo para ustedes. No se está cediendo demasiado y sobre todo dando un paso muy grande para que las disidencias entren a la vida civil cuando ellos en realidad no han mostrado ninguna buena voluntad de nada, ¿o es que ya acordaron dejar las armas? Sí, buen día. Yo creo que hay que leer el sentido de lo que se viene acordando, precisamente en dirección a que por un lado, se observe de manera más rigurosa ese es el juego. Uno de los problemas que han merecido muchos reclamos es la presencia de unidades armadas del Estado Mayor Central en pues, centros poblados y hasta en cabeceras municipales. Eso ya se había tratado. Ahora lo nuevo es que se da un paso adelante, estableciendo sobre eso una regulación estricta. Yo creo que eso es saludable para la gente que vive en todos esos municipios y centros poblados apartados, y que de esa manera no va a estar pues sometida pues a la exhibición de armas o posibilidades de enfrentamientos que se han dado. Permanentemente se dan situaciones en las cuales grupos armados se enfrentan entre sí en medio de la población, en centros poblados. Entonces se trata precisamente de darle una regulación, una salida, un freno a todas esas situaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de transformaciones territoriales, pues en todos estos sectores tenemos en Colombia cerca de 350 municipios, 270 llamados municipios para planes de desarrollo territorial, que han tenido un déficit histórico de presencia institucional, dificultades de acción de las instituciones por situaciones de guerra. La gente está esperando alivios, está esperando salud, que se arreglen las escuelas, problemas elementales. En este momento tenemos situaciones de hambre en casi todas las zonas cocaleras de Colombia, pero de hambre es hambre. Por eso hay incluso amagos de protestas sociales como lo del Catatumbo y otras regiones del país, y el Estado tiene que acudir allá. Entonces es muy importante en medio de conversaciones que efectivamente la institucionalidad pueda actuar y se puedan hacer una serie de acciones en beneficio de la gente. No esperar hasta que se llegue a un acuerdo final y para poder darle la mano a la gente. Yo creo que es fundamental que el Estado social haga presencia con la gente, con disminución efectiva de violencias. Esa es la intención, ese es el camino con el cual nos estamos moviendo. Sí, don Camilo, pero precisamente ya que usted menciona estos acuerdos, quiero preguntarle sobre estos acuerdos específicamente, porque allí se menciona la posibilidad, y de hecho en algunos casos se fija fecha para reuniones con entidades del orden nacional, con ministerios, se plantean también reuniones con el INVIAS, y una de las grandes preocupaciones es la presencia de quienes estarían en esas reuniones de parte de la Mesa de Diálogos de Paz. ¿Nos podría aclarar, por favor, si va a haber integrantes de la mesa desde el lado de las disidencias de las FARC en estas reuniones? Porque pues estamos hablando de un grupo que todavía está en armas. Sí, pero no solamente, no es que ya estas reuniones se vienen haciendo desde hace meses. Entre otras cosas, el diálogo regional en Nariño, del cual se hizo una reunión el fin de semana pasado, el 9, pues era el gobernador, autoridades del orden nacional y la gente que está en las mesas de conversación para ver cómo se hace un ejercicio de región de paz. La ley 2272, aprobada por el Congreso de la República, regula esas regiones de paz, y los diálogos sociales, los procesos participativos para construir la paz son fundamentales. Por eso se ha dado mucha importancia a que esto no sea solamente una cosa de una mesa lejana, sino con la participación de la gente, la mesa pueda mirar los avances en la agenda, en la construcción de un acuerdo definitivo para la paz, pero entre tanto dando soluciones a la gente. En muchos territorios de Colombia se ha dado una dificultad desde hace décadas para la presencia institucional, en muchos.
Y la idea es que, por el contrario, ahora en medio de las conversaciones, las instituciones actúen. Por ejemplo, los planes de reforestación son urgentes. Y hay no solamente uno, hay 2, 3, 4, 5 grupos armados, intereses de mafias por la tierra que están deforestando. Entonces no podemos esperar a que se haga un acuerdo de paz para ir a darle mayor celeridad a los programas de desarrollo forestal en toda la Amazonía. No, pero todo esto se entiende, pero es que usted mismo lo confirma y como le digo, estamos hablando de un grupo que todavía está en armas, que todavía ejerce control sobre algunas zonas del país y ya se está entonces planteando la posibilidad de sentarlos con entidades del Estado, del orden público. ¿No cree usted que es demasiado pronto para permitir que estas organizaciones, antes de que se desarmen y no estén, digamos, al frente de la población civil, ¿no cree usted que es un momento demasiado previo para este tipo de reuniones ya con entidades? Pues lo que le estaba diciendo es que no es una posibilidad, es una realidad que se viene haciendo desde meses atrás. Reuniones en los territorios con la mesa de diálogo donde están las partes y entidades y comunidades para ir dando respuesta a problemas. Es parte de la estrategia que ha señalado el presidente de territorialización de la paz. Hay una diferencia entre la estrategia de conversaciones en esta estrategia de paz total en este momento con lo que sucedió cuando La Habana. En La Habana se dijo, nada está acordado hasta que todo está acordado. En cambio, de acuerdo con la ley aprobada en el Congreso de la República, se ha definido una ruta que incluye acuerdos parciales en el camino. Es decir, que se vayan dando pasos, ¿no?, en los cuales se le vaya articulando la institucionalidad en los territorios y, al mismo tiempo, sin armas, ¿no? Los que están en la mesa puedan colaborar y, por supuesto, las transformaciones se hacen es con las comunidades, en una relación directa entre el Estado y las comunidades. Son los sujetos transformadores. La mesa lo que hace es facilitar y precisamente eso le da sentido al cese al fuego. El cese al fuego tiene que salvar vidas, disminuir violencias, pero al mismo tiempo facilitar esos acuerdos parciales que la ley ha ordenado. Entonces se está actuando en el marco de la ley en una estrategia que sí es nueva, la de acuerdos parciales, en la medida en que se va construyendo el acuerdo final de paz, ¿no? Yo creo que es algo, mire, si cuando las conversaciones en La Habana, cuando se firmó el acuerdo de tierras, y eso es dicho por los mismos negociadores que estuvieron en La Habana, los he escuchado, algunos de ellos lo han manifestado, sí. Se hubiera comenzado a diseñar, a planificar, a hacer algo en materia de tierras o en materia de cultivos, no esperar hasta el final. Seguramente las cosas hubieran sido más fáciles para la implementación. Sí. Entonces, evaluando esas experiencias históricas es que se ha acordado esta metodología de acuerdos parciales y de regiones de paz, como lo que se está, no solamente en Nariño, ya hemos desarrollado diálogos en varios departamentos, en el norte de Santander, en el área del Catatumbo, Tibú, y también en el departamento del Cauca y en Arauca. Pues son primeros pasos, es solamente, digamos, una primera aproximación. En las mesas de conversación han estado ya autoridades del orden nacional, no solamente el alto comisionado, sino ministros. La ministra de Ambiente estuvo en el pasado ciclo en la mesa presentando precisamente lo que puede ser algunos acuerdos parciales en materia ambiental. Yo creo que ese es un camino importante. La gente no puede esperar pues hasta 1 año, 2 años, en otros procesos muchos más años para que llegue la institucionalidad y lleguen los beneficios sociales de los planes de desarrollo sostenible. Es que eso lo entendemos, pero ¿no cree que debe haber unos mínimos? Porque cuando usted pone el ejemplo de La Habana, pues en La Habana hubo dejación de armas para que sucedieran un montón de cosas antes. Y ahora que usted menciona el cese al fuego, ellos han incumplido el cese al fuego. La semana pasada estaban metidos en Nariño sacando al ejército. Entonces, ¿quién nos garantiza que mientras nosotros los estamos dejando entrar a las comunidades, pues ellos no van a seguir incumpliendo, van a seguir en lo mismo o se van a aprovechar de esa situación? No, precisamente esa es una de las condiciones. No se puede aceptar, pues por supuesto no es posible. Desafortunadamente, si no hay cese al fuego y disminución radical de violencias,
pues no va a ser posible brindarle soluciones, no llega al hospital, no llega la atención primaria, no llega el maestro, no se hacen las obras necesarias para que la gente viva mejor, los programas de alimentarios, no, es absolutamente urgente que se cumpla de manera estricta, y por eso en uno de los puntos que estuvimos en la agenda ahora en San José del Guaviare fue el de evaluación del cese al fuego. Nosotros no estamos contentos con lo que está pasando. Pensamos que sí, bueno, en algunas regiones del país, podríamos decir sí, en la parte del nororiente y de oriental, hay unas respuestas bastante importantes en cuanto a disminución de violencia. Están las estadísticas, están los datos, los reconoce organismos internacionales, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero hay otras zonas en el suroccidente de Colombia donde la situación es tremendamente crítica. El 75% de los incidentes se han concentrado esa subregión de Colombia. No puede haber transformaciones territoriales en medio de un escalamiento de violencia, incumplimientos a cese al fuego, rupturas de cese al fuego. Yo creo que eso pues desvirtúa completamente el sentido de la política de construcción de paz. Pero, don Camilo, hemos visto que el mecanismo que se fijó para abordar esos constantes incumplimientos del cese al fuego, pues es la misión de verificación, pero como es un mecanismo secreto, no hemos visto absolutamente ningún resultado. ¿Ha salido algo de esa misión de verificación? ¿Alguna sanción para las disidencias por haber violado reiteradamente el cese al fuego? Bueno, los mecanismos estos de verificación, pues no son organismos judiciales. En lo que ya son la parte de sancionatoria le corresponde a la Fiscalía, y todos los eventos que transgreden no solamente las normas de cese al fuego, sino el Código Penal, pues son de competencia de la Fiscalía y se tramitan hacia allá. Este organismo ha presentado ya 2 informes. En la corta, no podemos olvidar que esta mesa pues lleva nomás 4 meses y medio de funcionamiento. Pero en esos 4 meses y medio ya el mecanismo ha presentado 2 informes. En esos 2 informes se puede anotar, por ejemplo, acciones preventivas de situaciones donde se van a presentar enfrentamientos o se están iniciando situaciones de agresión, donde ha intervenido el mecanismo. Hay una lista de más de 46 situaciones en las cuales ha intervenido y ha permitido salvar vidas. Eso está registrado en los informes entregados. Yo creo que ese es un papel importante. Ahora, en la parte de verificación de infracciones, cuando se dice aquí hubo una infracción, efectivamente es responsabilidad de tal o cual, pues en eso también tenemos informaciones que han sido entregadas y que se evalúan en el mecanismo y en la mesa para introducir correctivos. Allí, por supuesto que pues hay una exigencia y un seguimiento, por eso se afinó ese mecanismo y se instituyeron a partir de esta reunión unas instancias locales. Son 22 inicialmente en los sitios más críticos, donde de manera permanente estará una vigilancia de organismos internacionales y nacionales, ¿no?, con participación de la Iglesia y de la Conferencia Mundial de Iglesias, donde van a estar presentes en cada territorio de esos, atentos en las situaciones más críticas como las que se han anotado en Nariño. Entonces, eso es parte del ejercicio para que opere en mayor medida al lado de las alertas comunitarias que son permanentes. Entonces, ese es el ejercicio de unas conversaciones en medio de cese al fuego, que por supuesto tienen alteraciones y lo que se trata es de concertar la voluntad y las órdenes, el mando insuficiente de las partes para que cualquier situación de estas se corrija, no se vuelvan a presentar. Y bueno, y se vigile, porque pues una reiterada y sistemática violación de cese al fuego pues va a conducir inevitablemente a quebrar el procedimiento que hemos acordado de conversaciones de paz sin el uso de las armas en medio de estas conversaciones. Don Camilo, otro de los acuerdos a los que ustedes llegaron fue en materia de fortalecimiento del cese al fuego, pero hay un punto en el cual las disidencias se comprometen a no transitar uniformados o armados en cabeceras municipales, pero pues no prohíben o no queda allí estipulado que tampoco lo puedan hacer vestidos de civil. ¿No cree usted que a esto le quedó faltando y se debió haber acordado
que no transitaran en las cabeceras municipales, porque esto podría abrir la puerta a que pues no transiten armados o uniformados, pero sí vestidos como ciudadanos comunes y corrientes? Sí, bueno, lo que sucede es que tenemos un fenómeno subversivo en Colombia, que no solamente rural, también urbano. Y pues la ruralidad colombiana se articula en centros poblados. ¿Un centro poblado qué es? Es una aglomeración de más de 20 casas. Y eso es la manera como se estructura la vida en la ruralidad. La gente vive allí. Estas organizaciones se integran por milicias o por redes de apoyo y viven en los centros poblados. Ese es el sitio donde viven ellos, su familia, donde hacen toda su cotidianidad. Entonces, no es como el imaginario de lo que sucedía con las FARC, que eran grandes unidades, incluso con el propósito de llamarse ejército, que tenían grandes campamentos, concentraciones de 200, 300 unidades, y que operaban a través de batallas y confrontaciones con el ejército. Ese no es el fenómeno actual. Yo creo que hay que entender, bueno, y también tenían, no solamente tenían esas unidades de ejército, sino que tenían milicianos que vivían en todas las poblaciones en sus áreas de influencia. Se calcula que si tenían 13.000 en el momento de la desmovilización, tenían 20.000 milicianos que vivían en los pueblos. Entonces, es muy difícil, es imposible decirles que la gente que vive en los pueblos se vaya a vivir a las zonas rurales. Eso es, además, es una cosa imposible de controlar. Este país tiene 10.000 centros poblados, y de los 10.000 centros poblados, solamente en 500 hay, por ejemplo, estaciones de policía. Y no es de vocación de las fuerzas militares tener acampar dentro de centros poblados, incluso no está dentro de sus reglamentos. Entonces, decir que se tienen que ir incluso de civil milicianos y sus integrantes de centros poblados, realmente pues eso no suena a algo como razonable ni controlable. En cambio, lo otro sí es una petición de la gente. ¿No? Tenemos identificado situaciones donde pues han salido en los medios, hay videos y demás de exhibición de armas y de paradas de diferentes grupos, ¿no? de patrullajes y cosas por el estilo. Sí es muy favorable para la gente el que no tenga que estar viviendo con esa zozobra de que ya se va a presentar un enfrentamiento, de que hay una intimidación. No, es muy favorable para la gente. Y si llegan allá o viven allá donde la tía o van a ir a hacer una compra o algo por el estilo, pues eso es otra situación, es una situación más manejable para la vida cotidiana de la gente. Entonces no es que se está autorizando que los centros poblados se llenen de milicianos. Lo que se está diciendo es que los armados no pueden hacer exhibiciones ni andar armados y uniformados en centros poblados. Es decir, la idea es que esto favorece la convivencia y disminuye las tensiones, le ayuda a la gente, a los niños a ir a las escuelas, a la gente a seguir en la vida cotidiana, pues moverse con más tranquilidad. Esto no es la tranquilidad, porque es que en Colombia tenemos 250 municipios donde hay áreas con presencia de grupos armados de diferente signo. Sí. Pero yo creo que sería un gran avance si esto se generaliza, se cumple, y la vida en estos pequeños poblados, que no es la situación en las grandes ciudades, pero en los pequeños poblados son las familias, y ver que patrullan por allí día y noche unos y otros, o que se enfrentan al lado y que suenan los tiros, que es algo aterrador. Oye, es que yo lo he vivido, estuve en el Cauca en semanas pasadas y me tocó la balacera. Oye, uno sabe lo que... Y con la gente, es que uno estando con la gente al lado, cuando la gente se da cuenta cómo lo reciben de positivamente cuando hay alivios de esta naturaleza. Pues don Camilo, ojalá esos acuerdos sean para concretar una paz tan anhelada, sobre todo en esos territorios que usted señala. Muchas gracias por estar con nosotros en la W. Bueno, a ustedes muy amable. Es el jefe negociador con las disidencias de Iván Mordisco, Camilo González Pozo.